Hola amigos. Dylan pregunta, ¿qué haces en el cementerio de las personas sin hogar? Baran Yeliz dice que recordó algo. Dylan pregunta, ¿qué recordaba? Uno de los bebés que trajo Baran Abdo murió. Dice que fue enterrado en el cementerio de los desamparados. Dylan queda casi devastado cuando escucha esto. Baran dice que no quería molestarlo sin estar seguro. Dylan dice que no lo aceptaré. Baran, no perderemos la esperanza. Dice que tenemos que estar tranquilos. Esperamos 500 me gusta para Dilbar. Dylan responde, tengo miedo. Tengo miedo por primera vez. Llora durante años, estaba seguro de que lo encontraríamos. Dylan llora y abraza a Baran. Creí una mentira, Baran. Baran dice que no creíste una mentira. Él dice, ¿creí una mentira? Miran está esperando a sus padres en alguna parte, Dylan. Y lo encontraremos, dice Dylan. Baran dice que no pierdas la esperanza. Dice que lo encontraremos. Calma a Dylan. Tark y Zeida se sientan con Tark en la sala de estar. Azer pregunta dónde se enteró de la triste noticia. Zeida sonríe porque me lo perdí. Azer dice que está bien. Luego le pregunta a Tark qué te pasa. Tark dice que estoy intentando solucionarlo. Mientras Baran habla con Akif, llega Tark. Intenta involucrarse como si estuviera con ellos. Dylan intenta encontrar consuelo mirando las fotografías de Miran. Mientras tanto, Nar se acerca a él. Él dice, ¿por qué lloras? Dylan dice que estoy llorando porque no sé qué hacer. Tengo miedo, añade. Nar pregunta ¿por qué tienes miedo? Dylan dice que tengo miedo de perder la esperanza. Nar responde, no tengas miedo. Luego trae la bola de nieve. Se lo da a Dylan. Dylan recuerda cómo Baran le dio la bola de nieve. Cargó una canción de cuna en la bola de nieve. Nuestro hijo dice que esto es para poder escuchar la voz de su madre cuando quiera. Dylan empieza a cantar. La cuna de mi bebé es de pino. Rodó y cayó del techo. El padre de Bey viene de Damasco. Abuela, abuela. Abuela, abuela. Abuela, abuela. Abuela, bebé bota. Entonces Nar dice, a veces también me acuesto con él. Dice que cuando tenía miedo pasaba tiempo con él. Sube el sonido de la canción de cuna. La cuna de mi bebé es de pino. Rodó y cayó del techo. El padre de Bey viene de Damasco. Abuela, abuela. Abuela, abuela. Abuela, abuela. Abuela, bebé bota. Dylan dice que gracias a ti recuperé la esperanza. Dylan le da la bola de nieve a Nar. Dice que dejes que Nar se quede contigo esta noche, será bueno si te asustas. La señora Azade recoge sus pertenencias. Berfin llega a Dylan. Se disculpa con Dylan. Nar solía llorar mucho cuando era bebé. Zeida dice que no pudo mantenerlo callado. Dice que lo calmaría con él. Dylan dice que quiero que esto se quede con Nar. Cuando Miran regrese, dice, le cantaré la canción de cuna. Gracias, Berfin. Mientras Dylan y Baran están en sus habitaciones, Baran pregunta, ¿estás bien? Dylan dice que no sé lo que siento. Nar le da la bola de nieve a Dylan. Al día siguiente, Baran y Dylan dieron muestras de ADN. Dylan dice que no estoy seguro de querer saber el resultado. Si los resultados son ciertos, habremos llegado al final del camino, afirma. Baran y Dylan están muy preocupados por los resultados. Dylan reza. Dios mío, te lo ruego. Nuestro ADN no debería coincidir con el del niño en la tumba. La señora Azer se prepara para darle la bienvenida a Azade. Zeida le pide a Azade que lleve su anillo a la habitación de Azade. Dice que conozcamos a la señora Azade. Luego viene a Hassan. Él dice, una vez nos oprimisteis. Ahora te aplastaré, dice. Haré que Azade y tú paguéis por cada bofetada que recibieron Tark y Berfin. No dejaste piedad en mí. Dice que no sentiré pena por la crueldad que te hice. Azer le pregunta a Tark, ¿arreglaste a los hombres? Tark dice que estamos intentando conseguir un médico. Agar, ten cuidado. La persona con la que estás tratando, dice Baran Karabey.
Hassan fue testigo de todo lo sucedido. Llevan a Hassan al jardín. La familia también está en la puerta para dar la bienvenida a Azadeh y Kudret. Kudret se enoja mucho cuando ve a Hassan. Hassan también tiene miedo en sus ojos. Mientras mira a Azadeh nota el anillo. No parecen muy amigables. Azadeh está muy triste al mirar a Hassan. Mientras tanto, Nar también sale. Azadeh le da la bienvenida, señora Azadeh. La señora Azadeh también le da la bienvenida. Quieren saber quién es el anfitrión y quién el invitado. Baran regresa con Azadeh y su padre. Dice que esta casa se convirtió en un hogar después de tu llegada. Agar es verdad. Dice que es difícil mantenerse alejado de casa y de la estufa. Siempre esperas el momento en que volverás. Luego dice, gracias a Dios, ese momento ha llegado. La señora Azadeh da un discurso durante la cena. Las pérdidas son irreemplazables. Mimiran llegará pronto. La risa de los niños lo cura todo. Azadeh quiere darle un regalo a Nar. Nar mira a Tark a los ojos. Cuando Tark lo aprueba, Nar toma el juguete. Azadeh dice que extraño la comida casera. Zeida no es como la comida de prisión. Allí dice los ladrones no son admirados porque tienen mala suerte. Nos importa. Él dice que comas hasta saciar tu corazón. Después de cenar, Azadeh va a la habitación de Hassan. Cuando Hassan ve a su madre, la mira con ira. Azadeh dice que no me mires así. Dice que estamos pagando el precio de lo que hicimos. No puedo borrarte porque eres un niño. Desafortunadamente no eres un hombre. Azadeh habla con Tark. Dice que esta vez no será derrotado por los Carabeis. Dice que les haré difícil esta mansión. Berfin llama a la señora Ayan. Él dice, acepto tu oferta de trabajo. Esto no les gusta nada. Se ha anunciado el resultado del ADN. Baran y Dylan pusieron sus esperanzas en ese sobre. También lo conservaron. Nar se da cuenta de lo triste que está Dylan. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.